Mi querido hermano, mi querido amigo, muy buenas tardes. Saludos desde Illinois. Le saluda el pastor Osmin Hernández con el placer de poder compartir nuevamente de la palabra de Dios. En estos días he estado empeñado en poder compartir de las profecías del libro de Daniel. Quizás no exhaustivamente, pero mostrando que es posible poder entender las escrituras, que lo que se ha cubierto en la historia ha sido con relación a aquello que fue escrito en la profecía y que la profecía no falla. Después que estudiamos el tema de hoy, que lo hemos titulado el clímax de los siglos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, trata específicamente de las 70 semanas o 490 años de gracia. Después de que estudiemos cuidadosamente la profecía de las 70 semanas, será difícil que puedas rechazar que Jesús es el verdadero Mesías a quien esperaba Israel. Oremos para entrar en estudio. Padre amoroso, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la que nos permite confiar en un Dios como tú, poderoso, grande, misericordioso, justo y bueno. Bendice, Señor, bendice, Padre, lo que hemos de estudiar, a quienes han de oír y ver, y a este servidor que ha de compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en el estudio para hoy. Y no te pierdas, por favor, no te pierdas. Recomiendo que estudies lo que estuvimos, los videos anteriores. He grabado alrededor de 4 o 6 videos relacionados al libro de Daniel. Entonces, si entraste hoy por primera vez, tienes que mirar los anteriores para luego llegar hasta donde estoy. Así que vamos al estudio hoy. Dijimos que vamos a estudiar este tema, el inminente clímax del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, que fue un tiempo de gracia especial para ellos. ¿Sabes? 500 años antes de su nacimiento, el nacimiento del Mesías, fue escrita la profecía que predijo justamente el año de su bautismo, el bautismo de Cristo, el año de su crucifixión, y el año en que el Evangelio empezaría a proclamarse a los gentiles. Esta profecía es también una vigorosa evidencia de la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es infalible. La palabra de Dios no cambia. Así que en los estudios nos hemos hecho preguntas para poder entonces resolver en el libro de Daniel. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿quién fue a explicar a Daniel la visión de Daniel 8? Porque recuerdas que en Daniel 8, Daniel
queda quebrantado. Vamos a ver, Daniel 8:16. Hay detalles que están ahí todavía entre paréntesis que vamos a aclarar en lo sucesivo. El texto bíblico de Daniel 8:16 dice: oí una voz de hombre entre riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. No sé cómo se sentiría usted, pero que le digan a este. A mí no me interesaría cómo me dirían, siempre que me lo diga Dios, porque aquí Dios es el que está interviniendo y le está diciendo a Gabriel que le diga a este, es decir, a Daniel. Gabriel entonces le explicó a Daniel lo del carnero. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos del libro del capítulo 8? Le explicó lo del carnero, lo del macho cabrío y el cuerno pequeño. Sin embargo, los 2300 días mencionados en Daniel 8:14 quedaron sin explicar, y que todavía no vamos a resolver del todo. Vamos a ir por partecitas, pero quiero hacerte mención de que eso no fue explicado, porque Daniel quedó quebrantado. En el capítulo 8, tengo aquí mi Biblia, en el capítulo 8 de Daniel, versículo 27, encontramos que Daniel quedó quebrantado. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Sabes? Que muchas de las cosas que los profetas dijeron, ellos mismos no las pudieron descifrar. Y esto fue un caso. Aquí Daniel él no entendía. De ahí que la oración de Daniel en el capítulo 9, porque entramos al capítulo 9, el verso 27 es el versículo último del capítulo 8. Entonces, entramos en el capítulo 9 y justamente el versículo 3, que es uno de los que compartimos mucho con la gente cuando enseñamos cómo es que nos comunicamos con Dios. Aquí encontramos a Daniel. En el versículo 2 dice que fue en el año primero de su reinado, del reinado de Darío. Esto lo vamos a mencionar más adelante. Y en el 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Esta era una manera de humillarse delante de Dios, echándose ceniza, poniéndose un saco viejo, algo humillante. Entonces Daniel se humilló de esa manera delante de Dios. Así que tenemos aquí de que Daniel estaba enfermo, pero reconvaleció y vuelve y busca a Dios en oración. Lo busca anhelosamente. Entonces, vamos a ver, ¿volvió Gabriel a completar la explicación de los 2300 días? Sí, claro que sí.
Pero ahora el ángel le dice algo en el capítulo 9, después de esa oración que no fue cualquier oración y que de forma maravillosa y hermosa, Dios, antes que terminara la oración, Dios envió a Gabriel para explicarle qué es lo que pasaba. Y entonces, en el capítulo 9, versos 21 al 23, dice así: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Recordarás que te dije que era esto del continuo, un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. Bueno, a la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3 de la tarde. Dice, me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Imagínense qué hermoso que pudiéramos nosotros ser considerados varones de deseos, varones que deseamos que Dios nos hable, que Dios nos diga cuál es su voluntad. Entiende pues, le dice, entiende pues la palabra y entiende la visión. Eso es del versículo 21 al versículo 23 del capítulo 9 de Daniel. Entonces, los primeros 19 versículos de Daniel capítulo 9 indican que Daniel había investigado acerca del tiempo que duraría el cautiverio de Israel en Babilonia. Entonces, por supuesto, esto también en medio de los medos y persas, quedó convencido que el cautiverio duraría 70 años. Pero resulta que las cosas no estaban sucediendo así. No estaban sucediendo como él las había entendido. Él había leído el libro de Jeremías. Él había leído el libro de Jeremías. Tengo mi Biblia nuevamente aquí. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 25:11, hay más de un texto. Pero aquí en Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que Daniel entendía por las profecías del profeta Jeremías, era un estudioso también de las profecías, para saber qué ocurría en el futuro. Y esa es la razón por la cual nosotros estudiamos de las Escrituras, para saber qué ocurre, qué viene, qué es lo que va a ocurrir. Y si lo escrito en el pasado tuvo cumplimiento, entonces lo que está escrito todavía se va a cumplir. Así que él no había entendido el significado de los 2300 días. Tenía temor
que el cautiverio pudiera prolongarse, ya que aquí él estaba mirando 2300 días de tarde y mañana. En otras palabras, eran 2300 años. Así que Daniel oró fervientemente, confesó sus pecados y rogó que el cautiverio no se prolongara. Él no deseaba que el cautiverio se prolongara. Él anhelaba en su corazón que él y su pueblo, aunque muchos se acostumbraron a Babilonia, muchos se acostumbraron a las andadas, a las costumbres, incluso a la adoración de dioses ajenos. Bien, pero preguntémonos para ir más adelante. ¿Cuánto de los 2300 días estaba concedido a la nación judía? Que es lo que yo te dije al principio. Allí vamos al versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas están determinadas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí tenemos lo que el ángel le está diciendo. Vamos a ir aquí avanzando para ir aclarando algunas cosas. Además de esto, posterior a terminar dos estudios que tengo todavía por delante sobre esto, vamos a repasar, y voy a tratar de usar el PowerPoint para mostrarte. La palabra determinadas que aparece en la Biblia significa separadas, apartadas. Fue ese periodo que lo estoy mencionando en el título del mensaje, el clímax de los siglos en el Antiguo Testamento para Israel. Entonces, la palabra determinada significa, dije, separadas, siendo que estas 70 semanas son un símbolo profético. Este periodo de tiempo se debe interpretar de acuerdo al principio de un año por cada día, mencionados en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, verso 6, y en Números, capítulo 14, verso 34. Lo menciono para que así tú puedas mirarlo. Sobre esta base, las 70 semanas equivalen a 70 multiplicado por 7, porque 7 días tiene una semana. Así que lo que viene a darnos como resultado a 490 días, o sean 490 años. De modo que este fue el periodo que Dios le dio al pueblo de Israel como un periodo de gracia todavía. Qué hermoso, que Dios siempre nos da segundas oportunidades, pero pone tiempo final de gracia. ¿Sabes? Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, pero este tiempo de gracia va a llegar a su final. Va a llegar el momento en que la gracia se cerrará como se cerró para los antediluvianos y como se cerró para los judíos como pueblo. No como individuos, pero como pueblo.
Ahora, ¿qué 5 grandes eventos anuncia esa profecía? Para ir avanzando. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas. Se tomará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Seguimos entonces y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad. Allá aparece un príncipe, bueno, te lo digo, Tito Vespasiano, romano, que atacó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Bueno, allí dice, destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Qué pena que todo esto haya tenido que ocurrir. Es una pena que haya tenido que ocurrir estas cosas. Pero luego dice, bueno, y en otra semana, no después del año 70 cuando se destruyó, sí, en otra semana estamos hablando de la semana profética, porque habría 7 semanas y 62 semanas, en total 69 semanas. Para las 70 faltaba una. Aquí dice, y en otra semana, es esa última, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Me hubiera gustado mostrarte, te voy a dar después, voy a dar un repaso con detalles y con ilustraciones. Entonces, decía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, o sea, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Toma en cuenta estas palabras que estoy diciendo, desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Lo ya determinado sobre el pueblo asolado. Bueno, vamos aquí a dar breves cápsulas, 5 asuntos que muestra esta profecía. Número 1, saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén. Número 2, se tornará a edificar, dice, la plaza y el muro. Eso dice la profecía. Y debía ocurrir para que se cumpliera. Número 3. Al fin de este periodo vendría el Mesías príncipe. Al fin de ese periodo. 69 semanas. O sea, 7 y 62. Luego, número 4. Se quitaría la vida al Mesías a la mitad de la última semana. Y número 5, el tiempo de gracia para la nación terminaría al final de la semana número 70 de la profecía de Daniel 9. Bien, avancemos más ahora.
Y con esto voy a terminar este video para no hacerlo largo y luego venir con otro. Ahora, ¿en qué fecha fue emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Solo esto voy a mencionar. Quiero decirte que hubo 3 decretos que autorizaron a los judíos exiliados a volver a su tierra. El decreto de Ciro, que fue emitido en el año 537, ya para 536, que autorizaba construir el templo. Eso se encuentra en Esdras, capítulo 1. Tú vas y lees allí, Esdras 1, del 1 al 4. Allí encontramos estos detalles importantes de la profecía. El decreto, luego tenemos el decreto de Darío, el persa. Darío en el año 519. Por supuesto, te estoy hablando antes de Cristo. Año 519 antes de Cristo. Fue renovado el primer decreto porque había habido algunos impedimentos en la obra. Tendrías que leer capítulo 6, versículos 7 al 12 del libro de Esdras, que no me voy a detener para leer. Entonces, quiero cerrar este video. Finalmente vino el decreto del rey Artajerjes, expedido en el año 457 antes de Cristo, que además de confirmar los decretos anteriores que autorizaban el culto en Jerusalén y autorizaba que los judíos formaran su propio gobierno, como lo dice Esdras 7, 11 al 26 y Esdras 6, 14. Se refiere a los 3 decretos y lo denomina el mandamiento del Dios de Israel. Así lo dice Esdras 6, 14. Entonces, yo te voy a dejar aquí este estudio para continuar y retomar en este lugar lo que hemos estado estudiando. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Lo que yo espero es que cuando hayamos concluido, porque aquí apenas estamos por mitad del estudio de esta profecía, y cuando hayamos concluido, tú puedas comprender cómo se cumplió al pie de la letra todo lo dicho por el profeta Daniel, por supuesto, de lo manifestado por Gabriel, por orden de Dios. Que ese Dios misericordioso te bendiga, que ese Dios misericordioso te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones. Y recuerda, comparte, por favor. Comparte. No está mal, como dicen los youtubers, que des tu mano arriba y que te suscribas también. Así, habrá más personas, yo creo, que puedan ver y oír estos estudios. Dios te bendiga. Hasta luego.